buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Estamos comenzando semana y con un invitado especial. Esta noche los invitamos a que nos acompañes en lo que será la entrevista, una de las entrevistas que estamos haciendo a presidentes de partidos. La semana pasada platicamos ya con otros dirigentes, por ejemplo, con el del Partido de la Revolución Democrática, y hoy está aquí con nosotros el presidente de Acción Nacional a nivel estatal, el PAN. Ha estado presente en los medios de comunicación por distintos asuntos, particularmente por la agenda nacional, y hoy nos acompaña Miguel Ángel Martínez Espinosa. Seguramente lo recuerdas en otros espacios de Perspectivas, en entrevistas que le hemos hecho a fondo al presidente de Acción Nacional. Es un militante de muchísimos años en el PAN, alguien que pasó por los gabinetes, por ejemplo, de Francisco Ramírez Acuña, estuvo con Emilio González Márquez, encargado de la agenda de educación, fue secretario de Educación Pública, un apasionado de ese tema, del tema de la educación, y también que le toca de alguna forma tomar decisiones en un momento muy complicado para Acción Nacional en Jalisco. Y eso es uno de los asuntos que más llama la atención en este momento. Acción Nacional a nivel nacional a través del Frente Ciudadano por México, que se ha conformado en alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano, tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República. No está fácil porque Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que sigue creciendo en las encuestas, que tiene posibilidad de competir hasta el último día. Ya sabemos que Andrés Manuel tiene un piso de votos por encima del 30% siempre. Estamos hablando que es muy difícil que el tabasqueño caiga de esa cifra. Entonces, el Partido Acción Nacional, el Frente Ciudadano, tiene posibilidad primero de colocarse o buscar colocarse en la segunda posición para luego tratar de enfrentarse a Andrés Manuel López Obrador en una especie de final, si lo trazamos en términos futbolísticos, para definir al candidato que se convertirá después en el presidente de la República. Una semana, les comentaba, clave, fundamental la pasada, no solo porque ocurrió el destape de Ricardo Anaya, ahora sí oficial, no le diría destape, la formalización de su candidatura, porque para destaparse tenía que estar oculto y que nadie conociera sus intenciones, pero bueno, sabíamos que Ricardo Anaya tenía y tiene la intención de ser el candidato del Frente a la presidencia de la República, y el domingo de la semana pasada Ricardo Anaya lo formalizó en un evento multitudinario donde estuvieron muchísimos representantes de partidos políticos, ahí con una gran bandera de México atrás como sinónimo de unidad. Hizo formal su apuesta por ser el candidato del Frente, se registró en horas posteriores y tendrá que esperar a febrero, porque en febrero se formalizan las candidaturas por parte de los distintos partidos políticos. Seguramente habrá un proceso interno, no sé si votarán los militantes o un tema relacionado con los delegados. Escuchamos lo que dijo Ricardo Anaya cuando anuncia su registro y lo comentamos. Hoy quiero compartirles con profunda convicción y con enorme emoción que he tomado la decisión de buscar la candidatura de nuestra coalición para ser presidente de la República. Nosotros somos los que creemos en el Estado democrático de derecho. Nosotros somos los que vamos a poner fin al pacto de impunidad. Nosotros somos los que sí creemos en la igualdad entre las mujeres y los hombres. Nosotros somos los que creemos profundamente en la dignidad y en la libertad de las personas. Nosotros somos los que creemos con todo nuestro corazón que todo ser humano, toda persona tiene derecho a la felicidad. Nuestra coalición está más fuerte que nunca. Vamos juntos, vamos con fuerza, vamos con entusiasmo, vamos con convicción al encuentro de la historia, vamos con esperanza. Como decía don Efraín González Luna, cuando la esperanza se vuelve invencible,
la victoria final está asegurada, no tengo ninguna duda. Y ustedes tampoco deben tenerla. Vamos a transformar a nuestro país. El 1 de julio de 2018 vamos a ganar la presidencia de la República. ¡Viva el frente! Ahí está, un Ricardo Anaya visiblemente emocionado a mitad de su discurso en este evento en donde anunció su candidatura, donde la hizo oficial. Algunos de los temas que dejó sobre la mesa, declaraciones muy interesantes, me parece que podemos rescatar una en particular, cuando habla de lo que significaron los 2 sexenios de Acción Nacional en nuestro país, lo que significaron los 12 años del panismo, primero con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón. Hace una crítica, una autocrítica, porque él es panista, de lo que significaron esos sexenios. Un lado, creo que es positivo que acepte que los resultados se quedaron lejos de ser los óptimos o los que habían sido prometidos a la ciudadanía en esos 12 años de alternancia. Pero segundo, me parece que deja en claro o busca separarse de lo que ha significado el calderonismo y el foxismo para Acción Nacional y para nuestro país en los últimos años. ¿Y por qué separarse? Porque está clarísimo que ninguno de los 2 expresidentes del PAN, los 2 presidentes que han pasado por los pinos del Partido de Acción Nacional, apoyaron a Ricardo Anaya. Ya lo hizo primero Vicente Fox en un tuit, lo dejó con mucha claridad. Mi candidato a la presidencia de la República es José Antonio Meade. Desde la elección pasada, Vicente Fox, el presidente de la alternancia, el que sacó al PRI de los pinos, ya se decantó por el candidato del PRI, en ese caso por Enrique Peña Nieto. Y después, el propio Felipe Calderón pues está sumergido, está metido en la lucha porque la primera dama, su esposa, Margarita Zavala, sea la candidata a la presidencia de la República, una candidata independiente a la presidencia de la República. De ahí vienen las críticas al frente. La principal crítica que se le hace al Frente Ciudadano, aparte de todas las que comentaremos ideológicas de distancia, es que Ricardo Anaya, con tal de obtener la candidatura presidencial, no dudó en fracturar a su partido, no dudó en fragmentar sus posibilidades, no dudó en estirar la cuerda de tal manera que llevó al partido a la ruptura. Y así habla Margarita Zavala, quien parecía la segura candidata del PAN a la presidencia de la República. Así habla Margarita Zavala del Frente Nacional. Te voy a explicar en 2 sencillos pasos cómo hacer un frente ciudadano. Paso número 1, invita a ciudadanos, no a tus cuates. Paso número 2, no hagas acuerdos previos en lo oscurito. Hazlo democráticamente. Así de fácil. Este es un video promocional, un video muy didáctico de Margarita Zavala para explicar 2 de sus diferencias con el Frente Ciudadano por México, pero lo interesante es que de alguna forma Margarita Zavala entendió, y eso quedó claro en su ruptura, entendió que ya no tenía posibilidad, que tenía una probabilidad muy baja de poder ser la candidata del Frente. Es decir, que si seguía en el partido, que podía seguir compitiendo con Ricardo Anaya, pero que los acuerdos que había logrado tejer Ricardo Anaya, tanto con Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, como con el presidente del PRD, eran sumamente sólidos y por lo tanto Margarita Zavala no tenía ninguna opción de ser candidata del Frente Ciudadano por México. Ante esto, Margarita opta por la vía independiente. Veremos si llega a las firmas necesarias, las 900,000 firmas necesarias, pero hay que decir que sí, que Margarita Zavala se vio en un laberinto con muy pocas salidas de cara a la elección presidencial. Ha habido muchas interpretaciones sobre la decisión de Ricardo Anaya. Algunos califican a Ricardo Anaya como astuto, otros califican a Ricardo Anaya como un traidor que dividió al partido para satisfacer sus objetivos electorales. Creo que Anaya demostró astucia para buscar la candidatura a la presidencia, eso está claro, lo va a hacer, a menos de que suceda una hecatombe, va a ser el candidato a la presidencia. Pero sí creo que Ricardo Anaya no cumplió con su papel de presidente. Un presidente tiene que unir más que separar, tiene que unir más que dividir, un presidente de partido, y lo que hizo es dividir, tal vez de muerte, a su partido. Veremos
después de 2018, en caso de que el Frente no pueda tener el impacto electoral que se desea, realmente qué queda del Partido de Acción Nacional. Y en Jalisco, lo que platicaremos con Miguel Ángel Martínez Espinosa. Estamos a la mitad de las negociaciones para el registro de una posible coalición entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es decir, reeditar en Jalisco los acuerdos que se han tomado a nivel nacional en el frente que parece que encabezará la presidencia Ricardo Anaya. Sabemos ya, lo hizo oficial a través de su cuenta de Facebook, que Enrique Alfaro se negó a ir en coalición con el PAN y con el PRD. Les dijo que no. Tal parece, y lo platicará el presidente más adelante, el presidente del PAN, que ni siquiera les avisó que están en una mesa de negociación y ni siquiera les avisó que había esa posibilidad de no ir en coalición. Y también hay que decir que están las mesas de negociación para que PAN, PRD y Movimiento Ciudadano vayan en alguna de las modalidades que permite la legislación. Coalición flexible, es decir, una coalición en donde los partidos políticos están obligados a registrar al menos un 25% de candidaturas comunes en municipios o en distritos, o la llamada, coalición parcial, en donde los partidos están obligados a al menos registrar la mitad de los municipios y distritos en coalición. Estas son las dos fórmulas. Todo parece indicar, hay distintas interpretaciones, pero que se han acercado o han acercado posiciones en muchos municipios del estado. Entonces, parece que estaremos en esta cuestión un poquito esquizofrénica, diría yo, de que habrá una alianza a nivel federal, donde el PAN lleva la mayor tajada de distritos, pero también hay una buena posibilidad de que PRD y Movimiento Ciudadano metan diputados y metan senadores. Es decir, que vayan los tres partidos en coalición a nivel presidencial en las candidaturas federales, pero ojo, que no haya, esa sí es segura, coalición a nivel de gobernadores, a nivel de la gobernatura, que sea Enrique Alfaro, y que aparte el PAN y el PRD presenten a sus distintos candidatos, y también que a nivel municipal algunos municipios tengan coalición y algunos gobiernos no tengan coalición. Es decir, está clarísimo que es un rompecabezas que puede ser muy complejo de entender para el debate público y el común denominador de los ciudadanos que saldrán a votar en este 2018. Hasta aquí la introducción del tema de esta noche. Después del corte nos acompaña Miguel Ángel Martínez Espinosa. Mándenos mensajes, comentarios, escríbanos a las redes sociales, @canal44tv, @EFTousaint, mi cuenta personal. Todo lo que nos quieras escribir, estamos al pendiente. Vamos al corte y comenzamos la conversación. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Participe con nosotros. Ahí está el WhatsApp apareciendo en pantalla. También a las cuentas institucionales, @canal44tv o a mi cuenta personal, @EFTousaint. Si me quieres mandar un comentario, una crítica, recomendación o alguna pregunta para Miguel Ángel Martínez Espinosa, que nos acompaña esta noche. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Un saludo muy afectuoso a tu auditorio. Bueno, creo que Enrique, prácticamente todo el auditorio te conoce, pero hay que decir que eres el presidente del PAN. Soy el presidente del PAN Jalisco, nada más para cumplir con las formalidades. Miguel Ángel, una semana clave, ¿no? En materia de definiciones electorales, políticas. No sé cómo ves las distintas mesas en las que está el PAN. En el asunto nacional, que el fin de semana pasado tuvimos el gran evento, las negociaciones con el Frente, en general el termómetro electoral. Bueno, creo que en el plano nacional está claramente marcada ya la contienda. Por un lado, un candidato que representará la continuidad de este régimen con sus pasivos y sus activos, más pasivos que activos según nuestro balance. Un candidato que mira hacia el pasado, que es Andrés Manuel, y nosotros proponiendo a partir de una plataforma muy robusta, que es la coalición en la que se ve envuelto en esta ocasión el PAN y que presentará una plataforma que nosotros creemos que es con visión de país y una apuesta en ese sentido hacia el futuro. ¿Es la que ya se presentó, la que está en el INE, o se piensa presentar otra plataforma? No, esta plataforma, que es base, digamos, del resto de los acuerdos que cimentarán un gobierno de coalición. ¿Qué se pretende? Pues se dice de manera muy sencilla, cambiar de régimen.
cambiar Explícame las eso de cambiar estructuras del país. de régimen, porque si le pregunto a uno de MC me dice una cosa, si le pregunto a uno del PRD me dice otra, y si le pregunto a un panista me dice otra. ¿Qué significa cambiar el régimen? Bueno, quiere decir que las reglas del juego de la política mexicana estaban diseñadas para un país que en la Constitución era democrático, en los hechos no, que en la Constitución era federalista, en los hechos no, que en la Constitución combatía la corrupción, en los hechos no. Y lo que pretendemos es discutir y concluir en las reglas del juego de una convivencia armónica y de una organización distinta de los poderes públicos. Desde el 1969 el PAN perfiló en un documento que se llama Cambio Democrático de Estructuras esta idea. No basta con cambiar de personas, con relevar a la clase política en el gobierno, sino que hay que cambiar de raíz las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Y ese cambio está perfectamente dibujado por el PAN en ese documento. Pues ahora, en un México de la pluralidad, pues tenemos que aprender a convivir con la realidad de que necesitamos ponernos de acuerdo en las cosas básicas del gobierno en un marco en el que ningún partido por sí solo tiene mayoría. Y entonces esto significa pues, cambiar las reglas del juego del Congreso, de la relación poder ejecutivo-legislativo y de la estabilidad de los acuerdos que pueden tener las diferentes fuerzas políticas en el Congreso. Decir un gobierno de coalición es decir, no vamos juntos solamente a lo electoral, sino la idea es darle al país un gobierno sólido a partir de una plataforma común. Es decir, un reparto de secretarías o de ministerios. Mucho más en un que gobierno. eso, mucho más que eso. Yo creo que una idea de cómo transformar las instituciones públicas. Sí, fíjate, Miguel Ángel, yo revisé lo que presentó el Frente ante el INE y me parece que son puntos comunes en general. No sé si están esperando al tiempo electoral para desarrollar cada uno de estos puntos, pero me parece que son ideas cotidianas, más allá de alguna que llama la atención, como por ejemplo la renta básica. Sí, La renta o el ingreso básico mínimo. Pero hay que decirlo claro, porque... Cosa que, por cierto, el PAN no estaba muy de acuerdo hasta hace poco tiempo. De pronto les llegó este lado más progresista con el ingreso básico, el salario mínimo. No, pero si quieres podemos discutir de las dos cosas. No, pero primero, entiendo que el proyecto no está, digamos, descrito a profundidad. No, claro, porque eso son las plataformas. O sea, la plataforma es base, es cimiento o eje por el cual se puede articular no solamente el discurso, sino la propuesta del partido. Es una declaración en ese sentido de las intenciones por las cuales el gobierno tendría que conducirse. No es Plan Nacional de Desarrollo, no es iniciativa de reforma a la Constitución para modificar el sistema político. Es simplemente la base intencional. Estas son nuestras intenciones para formar un frente. Así es. Hasta aquí. Ahora, yo creo que el PAN concentró durante sus primeras décadas de vida todo su discurso en conseguir democracia para este país. Y se fue a un discurso que va pues, a construir instituciones para la democracia, Instituto Nacional Electoral, creación de la credencial para votar con fotografía, tribunales electorales, etcétera. Pero teniendo ya las reglas del juego claras, ahora la discusión va sobre la funcionalidad de la democracia. Y en ese sentido, esa parte del discurso del PAN es digna de rescatarse en este tiempo. Cambio democrático de estructuras, insisto, documento aprobado en 1969, habla de transformar las estructuras sociales hacia una sociedad de mayor justicia y de menor desigualdad. Y en ese sentido, esa apuesta está claramente dibujada en el PAN. Algún día, sí, con más extensión de tiempo, podríamos platicar sobre estas ideas que están bien concebidas en los documentos del partido. Me imagino, Miguel Ángel, que quien nos ve y nos escucha dirá, pues ya tuvieron 12 años en el gobierno, estuvieron 2 años en Los Pinos y la transformación de estructuras no sucedió. No sucede porque necesitaba más fuerzas que las que el PAN tenía. En ninguno de los gobiernos el PAN llegó a tener mayoría en el Congreso ni la pudo construir solo para algunas coyunturas y en algunos momentos. Yo creo que es indispensable. ¿Y no ganó el pragmatismo político más bien? O sea, Fox decidió pactar con el PRI para pasar presupuestos, para pasar distintos temas. Y Calderón pactar con algunos poderes fácticos, como por ejemplo la maestra del Bester. ¿No ganó el pragmatismo?
No, yo creo que la política tiene siempre un dejo de pragmatismo, siempre. O sea, ¿por qué? Porque tienes los problemas de la comunidad y tienes que encontrar la vía práctica para resolverlos, y en ese sentido se puede y se vale ser pragmático. Se debe incluso ser pragmático, no en un sentido de olvidar principios y valores que alimentan la vida de cada partido político, pero entender la realidad. Y la realidad es, ningún partido político por sí solo tiene mayoría en las cámaras. Estas mayorías se tienen que construir. Es mejor que se construyan de manera estable. Para construir una mayoría de manera estable necesitas un pacto de largo plazo. Eso es lo que hay detrás de esta apuesta. Ricardo Anaya dijo en su destape, en una parte que creo que es la central de su discurso y la mayor autocrítica que he escuchado de un líder panista: pasamos por el gobierno, pero no hicimos las modificaciones institucionales necesarias. Es decir, no desmontamos el viejo régimen. Gobernamos, pero no desmontamos el viejo régimen. ¿Te parece que es una autocrítica tardía, que lo hace por separarse del calderonismo, o realmente hay dentro del proyecto de Ricardo Anaya una idea de que lo que hizo el PAN esos 12 años no tiene mucho valor en realidad? No, tiene mucho valor lo que ocurrió en esos 12 años. Lo ninguneó de golpe. Pero hay que decirlo claro, la gente esperaba mucho más, una transformación de mayor profundidad. Y no nos hicimos cargo, y yo creo que es ahí el ángulo en donde compartimos la crítica. No nos hicimos cargo que para obtener una transición ordenada hacia la democracia, hacia nuevas reglas del juego, hacia un nuevo arreglo institucional, necesitábamos construir un pacto de transición de manera ordenada, un pacto de transición a la democracia. Pues si en España fue necesario pasar por la Moncloa para construir el arreglo, que ahora está un poquito en tela de juicio, 40 años después. Pero supone la capacidad de todos de poner en común la voluntad, la disposición de discutir nuevas reglas del juego. Una nueva constitución, todo. En este caso ni se debatió eso. No. Ni siquiera el PAN quiso una nueva constitución. Bueno, no propiamente, pero sí hubo un conjunto de iniciativas presentadas en torno a la segunda vuelta electoral, en torno al veto y al sistema federal, en torno a una gran cantidad de cosas que era imposible que prosperaran si no se construyó un pacto primero. Ahora este movimiento que impulsa el PAN parte de esta necesidad. Hay que asegurar que el siguiente gobierno tenga las condiciones para poder transformar de manera radical las estructuras sociales y políticas de este país. Encontramos, Miguel Ángel, en la trayectoria de Anaya, ¿encontramos algún acontecimiento, algún suceso que nos pudiera indicar que realmente está convencido del cambio? Es decir, que no es solo un candidato que en este momento toma ese discurso porque es necesario, porque la ciudadanía lo pide, sino que en su pasado, en su trayectoria, en su currículum vitae tenga algo que nos pueda decir, bien, cuando tuvo la posibilidad hizo las transformaciones necesarias, porque me parece que en el PAN no mucho como presidente. No, bueno, pues su trayectoria es de político joven. Cortita, ¿no? Pero me parece que esa misma trayectoria breve permite, a partir de realizaciones concretas, pues permite identificar esa capacidad de tener interlocución con todos y de comprender que el momento del país obliga pues no solamente a mirar la realidad desde el PAN, sino a mirar una realidad conforme a este mosaico que es México y en respeto a la pluralidad, aprender a dialogar. Pero rompió a su partido, Miguel Ángel. Bueno, que un dirigente, tú eres presidente del PAN en Jalisco. Creo que un presidente no puede romper a su partido. Bueno, no, yo creo que ese tipo de rupturas se dan pues de parte de todos los actores involucrados en el conflicto. Creo que hubo poca capacidad de todos en algún momento dado. Pero bueno, pues esas circunstancias quedan en el camino y hay que mirar con auténtica generosidad hacia el bien nacional. Y en ese sentido yo creo que lo que está involucrado en esta coalición lo representa. ¿No te parece grave lo que sucedió en el PAN en estas últimas semanas? No, sí me parece grave, pero no hay que mirar a las cosas que no tienen remedio, hay que pensar en términos de perspectiva de futuro. Me parece grave porque Margarita Zavala era un activo relevante para el PAN. Me parece grave la ruptura en sí por lo que disminuye la potencia electoral del PAN, pero no me parece que constituya un elemento que propicia inevitablemente. ¿Algún error sí tuvo Anaya? No, sí, sin duda. Yo por eso digo, desde todos los actores involucrados.
Vamos al corte, estamos con Miguel Ángel Martínez Espinosa. A la vuelta retomamos aquí, también hablamos de los temas de Jalisco. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por estarnos sintonizando aquí en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, platicando con Miguel Ángel Martínez Espinosa. Él es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, luego de días fundamentales, claves en la definición de las candidaturas políticas y después también de la construcción del frente. Al final sí hay frente entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a nivel federal. Y no sé, Miguel Ángel, si consideras que el PAN perdió algo de su tradición democrática en estos últimos meses. Es decir, el hecho de que parezca un autodedazo de Ricardo Anaya, incluso lo escribía Jesús Silva Herzog en una columna muy, muy dura, pero creo que muy elocuente en el diario Reforma. ¿Te parece que el PAN pierde un pedazo de su historia en este proceso? Me parece que el PAN pone a disposición del país su historia y su memoria y sus activos, digamos. Y por supuesto que esta apuesta, sin duda que es una apuesta arriesgada. Pero en este momento creo que la ruta de los acuerdos con otras fuerzas políticas era indispensable para dar lugar a una nueva realidad política en el país. Yo creo que ciertamente genera incertidumbre ver cómo se están rompiendo los viejos moldes de los antiguos arreglos institucionales para dar paso a una realidad mucho más civilizada que amerite o que suponga más bien acuerdos de largo plazo entre las fuerzas políticas. Eso va a traer costos sin duda y abre posibilidades sin duda. Yo creo que los partidos y la política misma van a sufrir cambios. Esperemos o confiamos que estos sean para bien, pues porque aprender a dialogar con otros, a construir con otros, pues supone estar dispuesto a ceder en aspectos que a veces cuestan trabajo al interior. ¿Era el PAN el partido más democrático del país? Porque creo que este proceso está demostrando que ya no lo es. Ahora, las reglas que el presidente decida casi su candidatura, delinee todo su proceso, se niega a abrir un proceso. No sé si es la mejor. El proceso está abierto. Sé que en febrero puede haber algún tipo de... El proceso está abierto. Hay convocatoria para poderse inscribir formalmente ya como candidato. Hay ahorita una declaratoria, digamos, de intención de Ricardo de convertirse en candidato del PAN y en consecuencia del Frente. Para que esa aspiración cristalice, pues tiene que reunir las condiciones de registro, que es decir, reunir el 10% de firmas del padrón de militantes del PAN y luego en el mes de febrero someterse a una votación de militantes del partido. O delegados, ¿no? No, militantes. Con todo este asunto del Frente se puede transformar las cosas. No. Es que el acuerdo del Frente es la decisión del PAN, es la decisión que asumirá el Frente. Es decir, para dejarlo en claro, los militantes del PAN sí van a votar por su candidato. Claro que sí. Puede ser que nada más haya uno. Pero depende de los registros. Hay varios que han manifestado intención. Vamos a ver si la cristalizan. Pero no se ha cancelado el proceso democrático en el PAN en ese sentido. No está cerrada esa posibilidad. Pues es lógico que el que está en la dirigencia en ese sentido tiene una posición de privilegio, sobre todo pues, si fue encargado de conducir un proceso previo de negociación. Pero esto no pasa por encima ni de la norma interna del partido, sino que aún teniendo las condiciones para haber hecho otra cosa, se somete a la norma interna del partido y a la votación de los militantes del PAN. Entonces veremos en febrero qué ocurre. Para terminar el tema de la realidad nacional, ¿utilizó desde tu punto de vista Ricardo Anaya al partido para sus aspiraciones personales? No, yo creo que fue fruto de su éxito. O sea, él desde hace meses estuvo o manifestó este empeño en asegurar una ruta de coalición, y te diría más de un año. Y al verse cristalizada y al verse coronada por un acuerdo de la magnitud en la que se presenta en el marco de esta coalición, pues evidentemente termina por ser beneficiario, pero termina luego de una apuesta arriesgada, porque si por algo el Frente no hubiera cuajado, no tendría muy disminuidas sus posibilidades
Pero ya con Margarita electorales Zavala fuera, internas. pues de todos modos sería el Bueno, candidato, ¿no? pero está Juan Carlos Romero Hicks, está Luis Ernesto Derbez, está Rafael Moreno Valle, está Ernesto Rufo, hay otros personajes del PAN que han manifestado interés por participar. No descartemos que estén en la boleta de la elección interna del partido y eventualmente de una constitucional. ¿No crees, Miguel Ángel, que el militante del PAN, o incluso el votante y simpatizante del PAN, va a estar como un poquito confundido en la próxima elección? Es decir, parece que van a tener ustedes como Movimiento Ciudadano y el PRD un acuerdo a nivel local. No sabemos si será qué tipo de coalición, pero parece que va a haber un acuerdo tanto al Congreso como a los municipios, que en algunos municipios pueden ir de la mano PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero a la gubernatura no, van a ir por separado. Pero a nivel federal sí. Entonces, ¿no crees que va a haber una especie como de confusión? Bueno, así pareciera en este momento. Vamos a ver, el panorama se va a clarificar en los próximos días y vamos a ver si hay modo de concretar estas posibilidades o no. Yo lo he dicho no de ahora, desde hace más de un año, para el PAN en un escenario estrictamente local, la ruta de ir por su propia vía, con sus propias cartas, con sus propios candidatos, es una ruta mejor, porque a un partido que se había desdibujado frente a la comunidad jalisciense le importará mucho, sobre todo por la condición histórica del PAN y su perfil ideológico, le importará mucho volverse a dibujar para volverse a significar frente al elector. Y dice, si vamos con Alfaro, no podemos hacer esa labor. Eso puede ocurrir. Sin embargo, entendimos bien que el escenario nacional reclamaba otra situación o estaba envuelto en otra situación y en otras posibilidades, y abonamos a que este escenario pudiera lograrse. Hicimos lo que teníamos que hacer en ese sentido. Ahora, en la discusión de lo estrictamente local, pues los órganos de mi partido discutirán y deliberarán sobre las diferentes posibilidades que éstas derivarán del diálogo con los otros actores políticos. Es decir, pues es que en este momento estamos solamente sobre supuestos, ¿no? Tenemos uno claro. Sí. Alfaro decidió no coaligarse ni con PAN ni con PRD. Porque fue una decisión de Alfaro, ¿no? Ustedes sí querían. Y esa decisión de él coincide con esta afirmación que yo he hecho desde hace más de un año. Tú siempre lo has dicho, eso me queda claro. Tú siempre has dicho, si por mí fuera, vamos solos. Pero no soy el único que piensa de esa manera en el PAN. Y había muchos panistas que sí querían la alianza. Ahora, también. Estaba dividido el partido, sí, ¿no? Hay opiniones de todo tipo. Por eso, en respeto de esas opiniones, nosotros dijimos, si hay algo concreto que consultar a los órganos de dirección del partido, eventualmente lo estaremos consultando. El resultado de esa consulta pues tendría que decantar hacia dónde quieren los militantes llevar a Acción Nacional. O sea, sí lo iban a poner a votación de los militantes. Eventualmente sí. La de Alfaro, el resto de la coalición sí, no. Pero al no darse ese supuesto, pues no hay nada que someter a los órganos de decisión del partido en cuanto a la candidatura a gobernador. Cualquier otra coalición también tiene que pasar por el Consejo Estatal del PAN. Es decir, no es que automáticamente yo crea que esta debe ser la ruta y por ahí lleve al partido, sino que tiene que someterse estas posibilidades a la decisión de órganos colegiados. Aquí no es lo que diga mi dedito. A ustedes, supongo que había una mesa con MC. Con el PRD. Hay, por supuesto, sí. Supongo, pero recuerdo que fue un fin de semana, hace como 15 días tal vez, cuando Enrique Alfaro cuelga ese video en su Facebook, donde dice que no va ni con el PAN ni con el PRD. ¿A ustedes les avisaron esto o se enteraron con el video que no iba a haber coalición? No, pero sabíamos que era posibilidad, estábamos sobre la mesa de diálogo. Pero no les dijeron. No, pero tampoco era necesario que lo hicieran. Pero estás en una mesa de diálogo y uno de los tres que está en la mesa de diálogo, digamos, en este caso no es lo más educado. No, claro que decirlo, no es educado. Digo, si tú estás en una mesa de diálogo y estás buscando un acuerdo, si alguien se quiere levantar de esa mesa, tan siquiera dice, oigan, yo ya no quiero ir en coalición. Pero yo no me voy a doler de eso. No, yo sé que no. Yo sé que ya estás curtido en esto, Miguel Ángel. Coincide con mi interés en este caso. Pero ¿no te pareció lo mejor de parte de Movimiento Ciudadano pues que no tuviera digamos, un descuido de la forma? Pero de cualquier manera no era una posibilidad ni que estuviera cercana siquiera. Era algo de lo que se había hablado como algo posible, pero nuestros esfuerzos de diálogo estaban concentrados
en las candidaturas que sí estábamos obligados a llevar en común, que son las de orden federal. Sí hubo mesas de negociación con ese propósito y sí en esas mesas se exploraron diferentes posibilidades como exploración, no porque jamás en algún momento se hubieran cruzado propuestas en concreto de cómo sería, ni mucho menos. Entonces, cada partido toma sus decisiones. Esa ruta sigue él, nosotros postularemos nuestro candidato y lo haremos con la convicción y con la fuerza con que lo hemos hecho siempre. Ahorita hablamos de algunos nombres que suenan, pero tú dime, ¿el Comité Ejecutivo Nacional del PAN los presionó a ustedes, al estatal de Jalisco, para llegar a un acuerdo con Enrique Alfaro? No, fueron... Porque parecía mucho interés de Anaya, Cepeda, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, sí había interés y así lo manifestaron por las razones que tú compartiste hace rato. Pues puede resultar confuso para el elector, preferimos que esto ocurra, pero siempre dijeron en público y en privado, la decisión sobre lo local es local. Y Jalisco es un estado clave para la elección presidencial. Sí, claro. O sea, 2006 creo que Calderón gana en gran parte por lo que sucede aquí en Jalisco, le saca 1 millón de votos a Andrés Manuel aquí en Jalisco, y Enrique Peña Nieto también le sacó 650,000 votos a Andrés Manuel aquí en Jalisco, es decir, es un estado clave en materia de la definición presidencial, ¿no? Y en este sentido nosotros así lo comprendimos y obramos en consecuencia. Yo creo que Jalisco va a dar su aporte de votos, cualquiera que sea la ruta al frente, cualquiera que sea la ruta que los partidos sigamos en lo estrictamente local. Ejemplos de voto diferenciado, en el estado de Jalisco hay muchísimos. Bueno, la 2012 elección hubo del uno 12, clarísimo, ¿no? Bueno, pues Josefina y Enrique. Bueno, Josefina y Enrique, Josefina, o de otro lado, Josefina y Fernando Guzmán. Bueno, pero esos son el mismo partido, ¿no? Sí, claro. Pero en el caso de partidos distintos, Josefina Vázquez Mota obtuvo, si no me falla la memoria, 1,200,000 votos y Enrique Alfaro obtuvo 1,190,000 votos. Es decir, está clarísimo el trasvase de votos ahí, bueno, ¿no? Y esos votos los perdió la votación de candidato a gobernador. Quiere decir, pues, que el comportamiento del elector no... Mucho más sofisticado de lo que se cree, ¿no? Claro. Sí hay que tenerle respeto a las personas que son capaces de interpretar lo que está pasando. Va a estar interesante porque Enrique Alfaro como candidato a la gobernatura va a apoyar a Ricardo Anaya, o eso parece indicar, y el candidato del PAN también va a apoyar a Ricardo Anaya. Sí, claro. Se van a enfrentar a nivel gobernatura, pero van a decir el candidato a la presidencia es el mismo. Sí genera confusión eso. Sí puede generar confusión, estamos conscientes de ello, pero también entendemos que el PAN necesita postular o recuperar su sello característico, sus divisas, sus banderas y sobre todo también adquirir un toque de modernidad en relación con los nuevos desafíos y los nuevos problemas que tiene el Estado. Ese tema me gusta. Vamos al corte, Miguel Ángel, volvemos y platicamos sobre ese tema. Estamos en Perspectivas. Estamos de vuelta en Perspectivas. Opina con nosotros. Estamos platicando con Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente estatal del PAN, en estas conversaciones que estamos teniendo con los presidentes de todos los partidos políticos, analizando lo que será el contexto electoral de 2018. Miguel Ángel, dejamos el asunto de que el PAN va solo a la gubernatura. Nombres. ¿Quién puede ser el candidato del PAN? Bueno, yo lo he dicho, el PAN puede optar por 3 clases de perfiles. Perfiles de personajes que brillaron en los diferentes gobiernos del PAN, y hay que decirlo con toda claridad: Sergio García de Alba, Paco Mayorga Castañeda, Pepe Levy, son indiscutibles artífices de transformaciones. Pues, digamos, el crecimiento exponencial del empleo en Jalisco no se entiende sin la industria electrónica, y la explosión de la industria electrónica en Jalisco no se entiende sin Sergio García de Alba. El crecimiento exponencial del campo, el gigante agroalimentario, no se entiende sin la construcción de presas y la transformación de Paco Mayorga. Con Paco Ramírez Acuña pues está Gerardo Octavio Solís, hoy personaje muy acreditado en temas de seguridad, sin discusión, uno de los expertos más importantes que tenemos en ese campo. Tenemos a Abraham González Ulleda, de largo recorrido, no solamente en gobierno local, sino también en gobierno federal. A Abraham y nos dijo que no volvió a la política, ¿eh? Ya lo convenciste. Bueno,
Todos O podemos, estás- sí, todos todos cambiar de podemos opinión, cambiar es de de opinión. sabios aparte, ¿no? pero- Es de sabios cambiar Pero de opinión. o sea, está más cerca de volver que Estamos de- dialogando con todos. Yo no quiero anticiparme a nada sin, por respeto a la interlocución que tenemos con todos estos actores. No me digas quién, pero alguien te ha dicho que sí. Varios sí han le entra. dicho que sí. Varios han dicho que sí. ¿Y ponen alguna condición? Bueno, pues no verse solos, ver un equipo muy robustecido. Pero que, por ejemplo, que haya compitiendo. frente, que no haya frente. En Jalisco. No tiene que ver con eso. ¿No te ponen Tiene eso? que ver más bien con sentirse arropados con relación al resto de las candidaturas O sea, que el con PAN presentará. condiciones, que tengan condiciones para hacer una buena campaña. Porque si presentas un candidato fuerte a gobernador y candidatos débiles en zona metropolitana de ya, Guadalajara, ya muy débil. acabas por no ser competitivo. Pues claro que esa sería una condición que hasta yo mismo pondría sobre la mesa. Tienes a Alonso Ulloa, yo lo he mencionado también como parte rescatable del gobierno de Emilio González. Tenemos a políticos en activo. Alonso, en el caso de Ser Creativa Digital también fue importante. No, bueno. Digo, yo no sé si algún día cuaje eso de Ser Creativa Digital, pero No, lo que pues está... es un hombre de avanzada, es una gente fresca, es fue una precandidato, gente de ¿no? ideas. Fue Sí. precandidato junto con, por ejemplo, Hernán Cortés Berumen, que es político en activo, que también contendió contra Fernando Guzmán en la interna. ¿Y él también Miguel quiere? Monraz, no. Digo, no voy a decir si quieren o no, simplemente digo son posibilidades, que tenemos. Es que yo los veía a ellos más cerca de MC que del PAN. pero- No, claramente están con Acción Nacional. con Acción Nacional sin ningún lugar a dudas. Y tenemos perfiles jóvenes también con los que podemos competir, aportándole a la política un sentido de más frescura y de más novedad. ¿Externos? Ya, ¿Esa ya la dejaron de lado? ¿Los Externos del partido? se vuelve, a medida que los tiempos se acercan, se vuelve más complicada esa posibilidad, porque una personaje que viene de sociedad civil tiene en general menor grado de conocimiento que los políticos que están en activo. Para poder hacer posible esa ruta, estos personajes tendrían que... Sí, o un empresario muy conocido. ¿no? Tendría que haber corrido de otra manera y ya los tiempos nos llevan a estas definiciones. Muy probablemente en zona metropolitana sí estemos presentando perfiles de este tipo. Estamos hablando con varios personajes. Para las alcaldías. Para las alcaldías, porque sí queremos presentarle a los ciudadanos con todo respeto lo mejor que puede presentar el PAN, dando señales de que su ensimismamiento como partido político ha quedado detrás y vuelve a tratar o se postula de nueva cuenta como una herramienta de servicio a la comunidad. ¿Cuándo tendría que haber una definición en el candidato a la gubernatura? Hacia finales del mes de enero, cuando muy tarde. Hacia finales del mes de enero, es decir, no va a haber precampañas. No va a haber precampañas. Eso ya está descartado. Nosotros nos decantamos por un método de designaciones. Claro, designar no significa que el presidente del PAN tome las decisiones de manera arbitraria. Que la cúpula, ¿no?, del partido, los más influyentes, los que tienen más piezas. Pero no necesariamente, no solo eso. Es un dedazo. No solo eso. Si no lo hiciera es el PRI, tú estarías aquí, Miguel Ángel, diciendo ese es antidemocrático. Si lo hiciera Movimiento Ciudadano. No, hay que entender el momento también del PAN a nivel local. Venimos de sucesivos procesos electorales donde hacemos evidentes nuestros conflictos internos y nuestra falta de definiciones. Lo que estamos tratando de conseguir ahora son consensos al interior que nos permitan postular a las mejores personas, claro. Sí, porque en 2012 sí hubo elección abierta a la ciudadanía. Sí, Todos pudieron votar. Y el resultado sí, el elector no premió esa democracia interna de los partidos, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es la solidez de lo que se construye bien y se logra por consenso para presentarlo a la ciudadanía, venga o no venga del PAN. Decías, antes de terminar el bloque pasado, modernizar el programa del partido, modernizar algunos de sus postulados. ¿Esto qué significa en la práctica? Pues, ¿qué significa? Que en lugar de partir discursivamente de los principios, partamos de los problemas. O sea, tenemos un desastre ecológico a la orilla de la zona metropolitana de Guadalajara, y que es el río Santiago, o si te vas poquito más lejos, Cajititlán o Chapala. Pero cualquiera de los embalses o de los cauces de los ríos presenta serios problemas de contaminación. Tal vez los más agudos sean estos. Mientras hemos escuchado un sexenio donde se habla de manera persistente
del cambio climático y se nos ofrece la transformación del mundo, lo que ha demostrado es la incapacidad de resolver lo inmediato. Y lo inmediato es el agua, es el suelo, que en zonas como los Altos de Jalisco está altamente contaminado por el abuso de agroquímicos y genera grave incidencia de enfermedades mentales, y también el aire. Para ninguna de estas tres cosas ha habido solución. El tema de la seguridad. Por ejemplo, sí. Necesitamos otro arreglo institucional, no es improvisar trayendo al superpolicía pero o sí es también metiendo al cosa de político. perfiles. Sí, claro. O sea, yo creo que quedó claro que poner políticos en seguridad es un desastre. Es un desastre. Tanto el fiscal como, es un como desastre el comisario de porque Guadalajara. subordinan la seguridad de todos a las pretensiones políticas de las personas. Y eso está mal. Por eso no solo son instituciones, ¿no? No. También las personas que llegan a esas instituciones. Pero Enrique, tenemos que pensar las cosas de manera distinta. No podemos cifrar la capacidad de respuesta institucional a un fenómeno como la criminalidad en la debilidad de las policías municipales, en la mala implementación del sistema de justicia adversarial, en la insuficiencia de jueces y agentes del Ministerio Público, que según estudios serios te dicen estamos en menor entre los estados que menos agentes del Ministerio Público y menos jueces tienen, en policías que no tienen las condiciones para enfrentar el fenómeno de la delincuencia. El tema de la educación, por ejemplo, que es un tema que para mí es un... Algo conoces de la ese cabra tema. tira al monte, dicen. Pero partamos de este dato y de este hecho. 1 de cada 4 jóvenes jaliscienses que empiezan la secundaria no la terminan. El índice de conclusión de la preparatoria en este estado roza apenas el 30%. De quien comienza. De quien comienza una trayectoria educativa. Lo que quiere decir que el 70% de los jaliscienses de esta generación, los niños y jóvenes de hoy, se quedan en el camino, ¿no? 70% de ellos no va a terminar ni la prepa. Entonces, hablemos de cómo afecta eso a sus condiciones de vida y a sus posibilidades de empleo y a su salario. ¿Cómo les afecta a esas personas? Para las cuales es irrelevante que en la escuela den mochilas, útiles, cuadernos, bienevales o lo que sea. Es un apoyo, pero no resuelve lo de fondo, ¿no? El tema es la permanencia escolar, que todos los niños se queden en la escuela hasta terminarla. Ahí tienes un tercer elemento. Hablemos de los problemas, ese es para nosotros el tema. Más que sumirse en los principios, en los largos discursos de Castillo Peraza y de Gómez Morín. Claro, esta realidad problemática, a esta realidad problemática se le proponen soluciones conforme a lo que el PAN piensa y a lo que el PAN es, pero no se parte del principio para lanzar un discurso engolado. Se vuelve muy abstracto, ¿no? Incluso para el votante juvenil. Veamos los problemas, el desastre urbano, el transporte público, con todo y la publicidad, la línea 3 del tren ligero y con todos los beneficios que traerá, no va a resolver de raíz el tema. Un corredor tal vez, ¿no? Bueno, presidente, estamos parece como en temas de desarrollo urbano, como funcionando a base de método de ensayo y error. Nos queda 1 minuto y medio para despedir el programa, pero me parece que el problema principal de Acción Nacional es la credibilidad. Es decir, hay muchas personas que nos pueden estar escuchando y diciendo, comparto el diagnóstico del presidente, comparto el diagnóstico de tal diputado del PAN, lo comparto. Pero no creo que hagan las cosas distintas porque ya les tocó estar ahí y tratar de resolver estos problemas. ¿Qué va a hacer el PAN para resolver su problema de credibilidad? Bueno, pues primero presentar a la comunidad lo mejor que tenemos. Porque sí es cierto que hay personas que no encarnaron lo que el PAN es y que desprestigiaron al partido, pero también los hay, y aquí hicimos un largo recorrido por 3 gobiernos de diferentes personas que tienen prestigio, que dejaron realizaciones positivas. Lo segundo es esto: no se pueden hacer transformaciones en serio si no se cambia el modelo, ¿no? Pues sigue siendo muy cierta la parábola evangélica del vino nuevo en odres viejos, es decir, el sistema político mexicano de raíz tiene que sufrir transformaciones serias, del México predemocrático al México que tiene que funcionar en democracia y que tiene que producir eficacia en la democracia. Entonces, yo creo que una buena combinación
de personas con credibilidad, porque la credibilidad no es un abstracto, se concreta en las personas, de una propuesta aterrizada en los problemas y la apuesta de fondo por un cambio que transforme las instituciones públicas. Y el asunto de la corrupción, ¿no? El asunto de la corrupción, sin duda, es un problema que los ciudadanos lo identifican en un nivel más alto que en el pasado, pero me parece que también es un problema transversal. Cuando vemos las encuestas, lo que está diciendo la ciudadanía es: creemos que la economía no está yendo por donde tiene que ir por la corrupción, creemos que el sistema político no funciona por la corrupción. Es decir, es una la justicia no funciona por la corrupción. Exacto. Los servicios públicos no funcionan por la corrupción, se hace menos obra pública por la corrupción, la libre empresa se ve afectada por la corrupción, las personas en su vida cotidiana se ven afectadas por la corrupción. Este es un tema central, por eso le apostamos nosotros de manera importante a este tema dentro del Congreso. Creo que el trabajo que ha hecho Pilar Pérez Chavira, por ejemplo, y con ella el grupo parlamentario del PAN, dan cuenta de un esfuerzo por entender sistémicamente el problema y enfrentarlo de esa manera. Presidente, gracias por haber estado con nosotros. ¿Y vas a algún puesto tú o te quedas en la presidencia? No, yo me quedo en la presidencia del partido, esa es mi decisión. Y bueno, pues abierto. Digo, para que les avises a la gente de Mural, porque te pusieron en todas las posiciones, sí, pues, en todas. Bueno, no sé si puedas competir por todas. Pero me hace mucha gracia que me hagan candidato de puestos a los que en este momento no estoy aspirando. No estás aspirando, ¿no? Hasta en una, creo que era una fórmula al Senado, ¿no? Con Francisco Ramírez Acuña. Al Senado, cuando el Senado estaba claramente condicionado al tema de la alianza. Estuvo chistosa esa parte. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Enrique. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros en Perspectivas. Hasta la próxima.